Hay dolores que no hacen ruido pero te rompen por dentro. Hay heridas que nadie ve, heridas que no sangran por fuera pero por dentro te dejan respirando a medias. Son esas marcas que deja una traición, una despedida, una oración que parecía no pasar del techo, una puerta cerrada, una injusticia, una pérdida, una noche larga, un silencio de Dios que uno no entiende. Y si somos sinceros, a veces uno se cansa de ser fuerte, a veces uno sonríe por educación, pero por dentro está peleando una guerra que nadie imagina. Y hoy quiero hablarle a esa parte de tu alma que está cansada. Hoy quiero hablarle a la persona que ama a Dios, pero que no logra entender por qué le tocó atravesar justamente esto. Hoy quiero hablarle al que no perdió la fe del todo, pero sí perdió la alegría. Al que sigue viniendo, sigue orando, sigue resistiendo, pero adentro tiene preguntas que no se anima a decir en voz alta. Y la palabra que traigo para ti no nace del optimismo barato, ni de una emoción pasajera, ni de frases vacías para anestesiar el sufrimiento. La palabra que traigo nace de la Escritura, del carácter de Dios y del testimonio de hombres y mujeres que atravesaron el fuego y descubrieron que el fuego no era el final. La Biblia no nos miente. La Biblia no maquilla la realidad. La Biblia no dice que si amas a Dios nunca llorarás. La Biblia no dice que si eres fiel nunca te herirán. La Biblia no dice que si oras lo suficiente no habrá noches oscuras. Lo que sí dice es algo mucho más profundo, mucho más sólido, mucho más poderoso. Que Dios sabe entrar en el territorio del dolor y hacer allí una obra tan redentora que lo que parecía ruina termina siendo testimonio. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu manera de mirar lo que estás viviendo. No todo lo que te hiere viene de Dios, pero Dios es tan soberano, tan sabio y tan poderoso que puede tomar aún aquello que quiso destruirte y convertirlo en una plataforma para levantarte. Esa es la diferencia entre el caos y el reino. El caos rompe, Dios redime, el enemigo dispersa, Dios reúne, el dolor golpea, Dios transforma. José lo dijo de una manera extraordinaria en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahí está una de las declaraciones más gloriosas de toda la Biblia. José no negó el mal. José no minimizó la traición. José no dijo, no pasó nada. No, sí pasó, lo vendieron. Lo humillaron, lo arrancaron de su casa, lo despojaron de su túnica, mintieron sobre él, lo olvidaron en la cárcel. Le quebraron etapas enteras de la vida. Pero cuando José mira hacia atrás, ya no interpreta su historia solo desde la maldad de sus hermanos, sino desde la soberanía de Dios. Es como si dijera, sí, hubo maldad, sí, hubo injusticia, sí, hubo dolor, pero el mal no tuvo la última palabra. Dios tomó lo que me hirió y lo encaminó a bien. Eso es lo que el Señor hace. No siempre evita el proceso, pero jamás abandona a sus hijos dentro del proceso. No siempre impide la herida, pero sí impide que la herida tenga la última definición sobre tu destino. No siempre cierra el paso al valle, pero en el valle prepara encuentros, madurez, autoridad, discernimiento y una intimidad con Él que no se aprende de otra manera. Hay gente que quiere resurrección, pero no quiere viernes. Quiere testimonio, pero no quiere proceso. Quiere unción, pero no quiere desierto. Quiere propósito, pero no quiere quebranto. Y sin embargo, una y otra vez, la Escritura nos enseña que Dios trabaja en los lugares que nosotros querríamos evitar. Mira a José. Lo que más le dolió no fue el pozo fue terrible, sí, pero el pozo no hiere tanto como la mano conocida que te empuja. A veces lo que más duele no es caer, sino saber quién te soltó. Lo que más duele no es la cárcel, sino la mentira. Lo que más duele no es la escasez, sino el rechazo. Lo que más duele no es la lucha, sino sentir que la lucha llegó por medio de personas que conocían tu nombre, tu historia, tus lágrimas, tu nobleza. Y sin embargo Dios siguió escribiendo. Porque cuando Dios escribe, una traición no cancela un sueño, un retraso no cancela una promesa, una prisión no cancela un llamado, una temporada amarga no cancela el diseño eterno que Él puso sobre ti. A alguien hoy le urge escuchar esto. Tu presente no define tu destino, tu herida no define tu identidad, tu noche no define tu mañana, tu caída no define tu nombre, tu llanto no define el cierre de la historia. El capítulo que estás viviendo no es el libro completo. El salmista dijo algo que ha sostenido a generaciones enteras, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30. Qué imagen tan poderosa. El lloro dura la noche. La noche parece larga. La noche parece interminable. La noche te hace creer que no existe otra cosa. Pero la Biblia no dice que el lloro construirá una casa permanente. Dice que dura la noche. El lenguaje bíblico allí transmite la idea de que el llanto se hospeda, se queda un rato, se acomoda por un tiempo, pero no posee las llaves de la casa. No es dueño. Es pasajero. En cambio, la alegría viene con el amanecer de Dios. Tal vez esta noche espiritual te está pareciendo eterna. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta. Tal vez estás cansado de que te digan todo va a estar bien cuando tú todavía no ves nada bien. Yo no vengo a recitarte eslóganes. Vengo a decirte, a la luz de la palabra, que la noche no tiene eternidad. La eternidad la tiene Dios. El dolor tiene fecha. El propósito de Dios no caduca. El llanto visita. La misericordia permanece. Y aquí hace falta decir algo con mucha seriedad. Romanos 8:28 no significa que todo lo que te pasa es bueno. No, no todo es bueno. La traición no es buena. La enfermedad no es buena. La violencia no es buena. El abuso no es bueno. La pérdida no es buena. El pecado no es bueno. La injusticia no es buena. La Biblia nos llama bueno a lo que bueno no es. Lo que sí enseña Romanos 8:28 es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios no llama bueno al caos, pero sí es capaz de hacer que aún en medio del caos su propósito avance. No bendice el mal, pero derrota el mal redimiendo a quienes le aman. ¡Qué Dios maravilloso! Un Dios que no necesita que todo sea perfecto para seguir siendo soberano. Un Dios que no pierde el control porque tu vida entró en una curva inesperada. Un Dios que no se desorienta con tus ruinas. Un Dios que no mira tus pedazos y dice, ahora sí, esto ya no tiene arreglo. No. Él es especialista en comenzar donde otros abandonan. Él entra donde el diagnóstico humano se detiene. Él trabaja con restos. Él restaura años. Él recompone lo que parecía irreversible. Y por favor, escucha esto con el corazón abierto. Dios no solo quiere sacarte del dolor, también quiere hacer algo en ti a través del dolor. Esa parte no nos gusta mucho. Nos encanta la idea del milagro instantáneo, pero nos incomoda la escuela del proceso. Sin embargo, Santiago 1:2-4 nos confronta con amor y con verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago no está diciendo que disfrutes el sufrimiento como si el sufrimiento fuera placentero. Está diciendo que entiendas su potencial formativo bajo la mano de Dios. La prueba, cuando la entregas a Dios, no solo te revela, también te refina. La prueba expone fisuras, sí, pero también fortalece columnas. La prueba te muestra dónde estabas apoyado. La prueba desenmascara ídolos. La prueba ordena prioridades. La prueba vacía de ti aquello que estorbaba para que Dios llene con algo más profundo. Hay versiones de nosotros que solo nacen después de haber llorado. Hay niveles de discernimiento que solo aparecen después de haber sido decepcionados. Hay una manera de orar que solo se aprende cuando te quedas sin argumentos humanos. Hay una autoridad espiritual que no se improvisa. Se cocina lento, se forma en lágrimas, en obediencia, en noches silenciosas, en decisiones santas tomadas cuando nadie aplaude. Y alguien podría decir, pero si Dios me ama, ¿por qué no me evitó la herida? Esa pregunta es humana, es legítima, es honesta. Y la Biblia no se escandaliza de las preguntas honestas. Job preguntó, David preguntó, Jeremías preguntó. Incluso en los Salmos hay clamor, perplejidad y lamento. La fe bíblica no es negar la herida, es llevar la herida delante del único que puede redimirla. La fe bíblica no es fingir que no duele, es seguir confiando aunque duele. La fe bíblica no es ausencia de lágrimas, es dirección de las lágrimas. Hay una diferencia enorme entre dolor y derrota. El dolor puede tocarte, la derrota solo se instala cuando dejas de creer que Dios sigue obrando. Puedes llorar y seguir en fe, puedes temblar y seguir creyendo. Puedes no entender y seguir obedeciendo. Puedes estar herido y seguir siendo de Dios.
Mirá lo que dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Eso no es poesía vacía, eso es promesa. Y me conmueve algo del texto. Dios no solo promete consolación emocional, promete sanidad. Porque hay heridas que no se resuelven con tiempo solamente. El tiempo pasa, pero si Dios no entra, el alma puede quedarse congelada en el minuto exacto del trauma. Hay gente que envejeció en el calendario, pero por dentro sigue atrapada en la escena donde le rompieron el corazón. Y por eso la promesa no es apenas te distraeré, te entretendré, te ayudaré a olvidar. No, la promesa es sanaré tus heridas. Sanar no es borrar la memoria. Sanar es quitar el veneno. Sanar no es hacer como si no hubiera pasado. Sanar es impedir que eso siga gobernando lo que eres. Sanar no es negar la cicatriz. Sanar es lograr que la cicatriz ya no duela al tocarla. Sanar es poder recordar sin quebrarte, hablar sin odio, avanzar sin cadenas, vivir sin resentimiento. Y aquí hay algo que quiero decir con mucho amor: no conviertas tu herida en tu identidad. Hay gente que ya no sabe presentarse sin su dolor. Todo lo que dicen pasa por la lente de lo que les hicieron. Todo lo interpretan desde la traición pasada. Todo lo ven desde el abandono viejo. Y sin darse cuenta, terminan dándole a la herida un trono que solo Dios merece. Tú no eres el rechazado. Tú no eres la abandonada. Tú no eres el que fracasó, tú no eres la víctima eterna. Puede que hayas vivido eso, pero eso no es tu nombre final delante de Dios. Tu nombre final lo define el cielo. Tu identidad la define tu Creador. Tu valor no depende de quién se fue, sino de quién te llamó. Tu futuro no depende de quién te soltó, sino de quién te sostiene. Y si Dios te sostiene, no hay temporada amarga que pueda anular el bien que Él determinó sobre ti. El enemigo quiere usar la herida para deformarte. Dios quiere usar esa misma zona para glorificarse. El enemigo quiere que la herida te vuelva cínico, frío, duro, desconfiado, incrédulo, vengativo, resignado. Dios quiere que salgas de ahí más sabio, más dependiente, más compasivo, más profundo, más humilde y con una fe menos superficial. No es lo mismo salir de una herida amargado que salir de una herida transformado. Y la diferencia la marca la rendición. Si te cierras, la herida se pudre. Si la entregas, Dios la trabaja. Si la escondes, se infecta. Si la traes a la luz, Él comienza a sanar. Si la conviertes en argumento contra Dios, te endureces. Si la colocas en las manos de Dios, se vuelve materia prima para un testimonio. Fíjate cómo opera el Señor. A José lo hirieron con rechazo, pero terminó siendo instrumento de preservación para muchos. A David lo persiguieron, pero aprendió en la cueva a depender de Dios de una manera que nunca habría aprendido en el palacio. A Ana la desgarró una larga espera, pero en su dolor maduró una oración que terminó abriendo una nueva historia. A Pablo lo golpearon, lo encarcelaron y lo rechazaron, pero ni las cadenas pudieron encerrar el Evangelio. Y por encima de todos, mira a Cristo. Porque si hay una prueba suprema de que Dios puede convertir herida en bendición, es la cruz. La cruz fue instrumento de tortura, humillación, vergüenza pública, violencia e injusticia. Humanamente hablando, la cruz parecía el triunfo total del mal. Parecía el silencio del cielo. Parecía la derrota del justo. Parecía el fin del Mesías. Pero en el misterio glorioso de la redención, Dios transformó el peor acto de maldad en la puerta de salvación para el mundo. Lo que parecía final se volvió comienzo. Lo que parecía derrota se volvió victoria. Lo que parecía vergüenza se volvió gloria. Lo que parecía herida terminal se volvió fuente de vida eterna. Si Dios hizo eso con la cruz, no me digas que no puede hacer algo santo con lo que hoy estás atravesando. No te estoy diciendo que entiendas todo ahora. A veces la comprensión llega tarde. A veces uno solo entiende mirando hacia atrás. A veces el sentido de ciertas lágrimas no aparece en la temporada del llanto, sino en la del fruto. José no entendió todo en el pozo, tampoco en la casa de Potifar, tampoco en la cárcel. Pero un día el rompecabezas cobró sentido. Y ese es uno de los grandes desafíos de la fe, confiar en el carácter de Dios cuando todavía no podemos descifrar el mapa. La esperanza bíblica no es ingenuidad, no es cerrar los ojos y repetir frases lindas. La esperanza bíblica descansa en el carácter inmutable de Dios.
Esperar en Dios no es negar la tormenta, es negarse a creer que la tormenta tiene más autoridad que Él. Esperar en Dios es decir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por dónde, pero sé quién sigue sentado en el trono. Y cuando conoces a ese Dios, el alma aprende a resistir sin quebrarse del todo. Hay algo hermoso en Isaías 61, 3. El profeta habla del Dios que da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Me conmueve ese lenguaje de intercambio. Dios no solo visita al afligido, también cambia vestiduras, cambia atmósferas, cambia estados del alma, cambia la manera en que una historia se narra. La ceniza era señal de duelo, humillación, ruina, pero el Señor dice que puede cambiar la ceniza por gloria, el luto por gozo, la angustia por alabanza. Eso no significa que el dolor no existió, significa que el dolor no quedó como conclusión definitiva. Significa que Dios no dejó la biografía de sus hijos detenida en la página más oscura. Significa que el Señor sabe escribir redención sobre donde antes había ruina. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una fórmula mágica. Si estás herido, no te aísles de la presencia de Dios. Sé que la tendencia natural del que sufre es esconderse. A veces nos escondemos por cansancio, otras por vergüenza, otras por decepción. Pero los grandes milagros del alma no ocurren lejos de la presencia, sino dentro de la presencia. No siempre sentirás algo extraordinario. A veces vendrás a orar seco, sin palabras, sin música interna, sin entusiasmo, pero incluso así permanece. Incluso así adora. Incluso así quédate cerca. Porque hay sanidades que ocurren lentamente, como la madrugada, primero apenas una línea de luz, luego un resplandor tenue y después el día completo. No dejes de orar porque hoy no entiendes. No dejes de congregarte porque te falló gente. No dejes de creer porque el proceso se alargó. No interpretes el silencio de una temporada como la ausencia definitiva de Dios. Hay momentos en que Dios parece callado, pero incluso en su silencio está obrando. El agricultor parece inactivo mientras la semilla está bajo tierra, pero debajo del suelo hay movimientos invisibles que preparan la cosecha. Tal vez lo que hoy más te hiere es una espera. Esa también es una herida. La espera de un hijo que no llega. La espera de una restauración que no ocurre todavía. La espera de una respuesta médica. La espera de una puerta laboral. La espera de un cambio en casa. La espera de ver libre a alguien que amas. Y la espera desgasta porque hiere en silencio. Pero en la escuela de Dios, la espera no siempre es pérdida. Muchas veces la espera está formando en ti la capacidad de sostener lo que pediste. A veces pedimos bendición, pero todavía no tenemos estructura para administrarla. Pedimos puertas, pero todavía no tenemos carácter para cruzarlas. Pedimos expansión, pero todavía no tenemos profundidad para que la expansión no nos destruya. Y entonces Dios, en su misericordia, trabaja primero en nosotros, porque cuando la bendición llega antes que el carácter, la bendición puede convertirse en ruina. Pero cuando Dios forma el corazón, la bendición se vuelve plataforma de gloria. Y quizás otro diga, mi herida no es una espera, mi herida es una traición. Entonces déjame hablarte con ternura. La traición tiene un veneno particular, hace que desconfíes no solo de las personas, sino hasta del futuro. Después de una traición, el alma piensa, si me hirieron los que más cerca estaban, ¿cómo vuelvo a creer? Y ahí es donde el Señor empieza una obra fina, porque Él no quiere solo devolverte la capacidad de sonreír. Él quiere devolverte la capacidad de vivir sin que el pasado dirija cada paso. Perdonar no es decir que estuvo bien. Perdonar no es renunciar a la justicia de Dios. Perdonar no es exponerte otra vez al daño de la misma manera. Perdonar es negarte a seguir atado a aquello que ya te lastimó demasiado. Es soltar el derecho de venganza y entregarle la causa al juez perfecto. Porque cuando no perdonás, la herida deja de ser solo lo que te hicieron y empieza a ser lo que sigues cargando todos los días. No permitas que la persona que te lastimó siga viviendo gratis en tu mente, en tu paz y en tu adoración. Suéltalo en manos de Dios. El perdón no cambia el pasado, pero sí rompe la autoridad del pasado sobre tu presente. Y si tu herida es decepción contigo mismo, eso también merece ser traído a la luz. Hay personas que no están sangrando por lo que otros les hicieron, sino por errores que cometieron ellos mismos. Se culpan, se reprochan, se condenan y viven como si un error tuviera más poder que la gracia. Escúchame,
El arrepentimiento verdadero te acerca a Dios. La condenación estéril te aleja de Él. Si has fallado, corre a la cruz. Si has pecado, corre al perdón. Si te has equivocado, corre a la misericordia. Porque la gracia de Dios no te excusa para permanecer igual, pero sí te levanta para no morir bajo el peso de la culpa. Hay gente que cree que su herida los descalificó para siempre. Pero en el reino, muchas veces la zona de mayor quebranto se convierte en el lugar de mayor ministerio. El que fue consolado, consuela. El que fue restaurado, restaura. El que fue levantado, levanta. El que conoció la noche puede hablarle con autoridad al que todavía está temblando en medio de la oscuridad. Por eso no desperdicies tu dolor. Entrégaselo a Dios para que lo vuelva semilla. Porque si lo administras en la carne, producirá dureza, pero si lo administras en la presencia, producirá fruto. Y el fruto siempre termina alimentando a otros. Quiero decirte algo que quizás no te dijo nadie últimamente. Todavía hay bien delante de ti. Sí, delante de ti, no detrás. No solo en otros tiempos, no solo en los buenos recuerdos, no solo en lo que perdiste, hay bien delante de ti. Hay misericordia delante de ti, hay propósito delante de ti, hay una mañana delante de ti, hay una versión más madura, más sana, más libre y más profunda de ti misma, de ti mismo, si no te sueltas de la mano de Dios. No te entierres antes de tiempo, no cierres la historia en la mitad del proceso, no le pongas punto final a lo que Dios apenas está procesando. No decidas desde el dolor cosas que deberían decidirse desde la presencia. No conviertas una temporada en una sentencia. No hagas doctrina con un día malo. No tomes la herida como profecía de derrota. Hoy, a la luz de la Escritura, yo quiero declararte una verdad pastoral. Lo que hoy te hiere no se quedará necesariamente como herida si se lo entregas a Dios. Bajo la mano del Señor, esa zona puede convertirse en escuela, en profundidad, en discernimiento, en compasión, en autoridad espiritual, en dependencia sana, en testimonio y en bendición para muchos. Quizás no será la bendición que imaginabas. José no volvió a la inocencia de la adolescencia, volvió a algo más grande: propósito, gobierno, preservación, madurez, visión. A veces queremos que Dios nos devuelva exactamente lo que perdimos. Y Dios responde dándonos algo más profundo de lo que habíamos pedido. No siempre repone igual, muchas veces redime mejor. Eso no significa que debamos llamar bueno al mal. Significa que nuestra esperanza no depende de la bondad de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y cuando un hijo de Dios aprende eso, algo cambia para siempre. Ya no vive a merced de lo visible. Ya no define a Dios por el tamaño del problema. Ya no reduce el futuro a la herida del presente. Empieza a caminar con una certeza muy sonda. Aunque ahora duela, Dios sigue siendo Dios. Aunque ahora no vea, Dios sigue obrando. Aunque ahora llore, la mañana existe. Y esa mañana puede comenzar hoy, aún antes de que cambien tus circunstancias. Porque la primera gran obra de Dios no siempre es cambiar lo externo, sino soplar esperanza viva en el interior. A veces la mañana empieza cuando recuperas fuerzas para creer. A veces la mañana empieza cuando vuelves a orar. A veces la mañana empieza cuando decides perdonar. A veces la mañana empieza cuando dejas de hablarte como vencido. A veces la mañana empieza cuando te levantás de las cenizas y dices: todavía no entiendo todo, pero me niego a morir en este valle. Si hoy estás escuchando esto con el corazón apretado, quiero decirte algo muy sencillo. Resiste un día más. Ora una vez más. Cree una vez más. Adora una vez más. Perdona una vez más. Entrégale a Dios esa herida una vez más. Porque la insistencia santa del alma en la presencia de Dios nunca es en vano. Y si te preguntás cómo seguir cuando ya no te quedan fuerzas, recuerda esto: no caminás solo con tus fuerzas. El Evangelio no es el anuncio de que tú puedes solo. El Evangelio es la noticia gloriosa de que Cristo sostiene al cansado, levanta al caído, abraza al quebrantado y acompaña al que no puede más. Su gracia no es un concepto, es auxilio presente. Su misericordia no es teoría, es pan fresco para el día malo. Así que hoy no quiero terminar hablándole a tu problema, quiero terminar hablándole a tu fe. Fe, despierta. Fe, vuelve a respirar. Fe, levántate del suelo. Fe, deja de mirar solo la herida y vuelve a mirar al sanador. Fe,
Deja de mirar solo la prisión y vuelve a mirar al Dios que interpreta sueños y abre puertas imposibles. Fe, deja de mirar solo la noche y vuelve a mirar al Dios que inventó la mañana. Y ahora quiero cerrar con una oración. Señor, aquí están tus hijos. Tú conoces las heridas que nadie más conoce. Tú sabes dónde les duele, desde cuándo les duele y cuánto les duele. Tú conoces las traiciones, los silencios, las pérdidas, las esperas, los duelos, los miedos y las preguntas. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pido que entres con tu sanidad a las zonas más profundas del alma. Cumple tu palabra y sana las heridas. Donde hay ceniza trae gloria. Donde hay luto trae aceite de gozo. Donde hay espíritu angustiado, viste con manto de alabanza. Donde hay resentimiento trae liberación. Donde hay culpa trae perdón. Donde hay cansancio trae fuerzas nuevas. Donde hay desesperanza sopla vida otra vez. Padre, enséñanos a confiar aunque no entendamos todo. Enséñanos a esperar sin rendirnos. Enséñanos a entregarte el dolor para que no nos deforme, sino que en tus manos sea transformado. Declaramos por fe que el mal no tendrá la última palabra, que la noche no será eterna y que tú sigues obrando para bien en la vida de los que te aman. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy declaro sobre tu vida que Dios todavía tiene propósito contigo, que tu historia no terminó en la herida y que si permaneces en sus manos, lo que hoy te duele será parte del testimonio con el que mañana levantarás a otros. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza, suscríbete y sigue caminando en la palabra de Dios.